David, buenas tardes, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Guillermo. Una tarde más. Ahí estamos, un día más, un audio más, aquí en Así lo pensamos, con ganas como siempre de grabar, con un tema interesante como siempre, también al menos por parte nuestra, por eso os lo traemos y hoy, como habréis visto en la carátula del podcast, del vídeo probablemente también, hoy vamos a hablar de falacias, vamos a traer media docena. No sabemos muy bien si haremos un solo audio o vídeo sobre falacias, si las ampliaremos, más que nada porque consideramos que el tema tanto de las falacias como de los sesgos, famosos sesgos cognitivos, son escenarios, son situaciones que consideramos que son tremendamente útiles para los profesionales y que eso evidentemente redunda en la empresa por varias razones. La primera, creo que es la más importante, es que si no sabes de lo que estamos hablando, entiendo que prácticamente todo el mundo sí sabe que es una falacia, pero luego te encuentras que las consideraciones son erróneas, pues a lo mejor aprendiendo o escuchando por primera vez lo que es una falacia, uno puede decir, ostras, a mí esto me pasa cada día. Entonces, a partir de ahí, que son los objetivos nuestros del podcast, si aportamos algo de valor a vosotros, estimados pensadores, para nosotros ya es fantástico. Entonces, creo que va a salir más de uno de falacias y creo que va a salir más de uno de sesgos porque, ya os digo, son cosas que nos vamos encontrando muy a diario. Y para entrar ya en materia, pues nada, hagamos una mínima definición, ¿no?, de lo que es una falacia, que sabéis que podéis encontrar las que queráis en los buscadores o en las inteligencias artificiales. Y es que una falacia, destacaremos puntos importantes, es un razonamiento incorrecto, engañoso o inválido que, sin embargo, tiene una apariencia de argumento válido y persuasivo. Esta definición tiene prácticamente el 60% de términos, de conceptos para analizarlos. El primero considero interesante es el que es un razonamiento y además incorrecto. Entonces muchas veces pensamos, oye, si aplico raciocinio, ¿llegaré a puerto? Pues no, a veces nos equivocamos, ¿no? Entonces luego ya está el tema de engañoso o inválido y lo clave es que tiene apariencia de argumento válido y sobre todo una palabra que para mí es peligrosa, que es persuasivo, ¿no? Entonces, ostras, creo que hay mucha tela para cortar, ¿no? Tú, David, antes de empezar con la primera, imagino que trabajando a diario con tantísimas personas en tantas reuniones, este tema debe estar repartido en cada una de ellas. Especialmente en el mundo de la tecnología, donde todo el mundo tiene estadísticas, pero nadie las enseña. Ahí es donde, ahí es donde encuentras mucha falacia, ¿no? Lo que pasa es que el problema de la falacia es que hay que saber identificarla. Y Eso es. es muy difícil identificarla algunas veces, ¿no? Alguien te da un dato y psicológicamente ese dato siempre es válido. Y hay que tener en cuenta que no, que no siempre lo es, por muy válido que parezca. Sí, sí. Casualmente hablaremos en este audio de estadística relacionado con las falacias y como siempre, como no puede ser de otra manera, pues siempre aparece el ego por ahí, ¿no? Que si realmente las falacias son razonamientos incorrectos, tú la propones y una persona que esté en la reunión contigo o un compañero, cualquier persona con la que estés hablando, se da cuenta o lo conoce o lo identifica como falacia y te da un argumento contrario, ahí ya estamos en la pelea del ego, ¿no? Y empezaremos con una, bueno, iba a decir con una que es interesante, en realidad lo son todas. La primera es la de falsa causa. Voy a poner un ejemplo muy rápido, es decir, tú estás en la empresa, eres un responsable de equipo, estáis con tareas, ha habido reuniones, entonces tú a la hora, por ejemplo, de interpelar a uno de los profesionales con los que estás, pues piensas, bueno, si esta persona está en el tema, que está porque pertenece al equipo, porque tiene o parte importante de esa tarea o tareas dependientes o él es uno de los principales implicados, si realmente está ahí, sabrá lo que necesito sin que se lo tenga que decir. Entonces aquí entramos y yo ya puedo apelar al tema de la comunicación,
entramos en ese punto que yo siempre destaco y lo que lo tuve que aprender también igual que todo el mundo, que es el hecho de no dar nunca nada por entendido. Es decir, las personas, hasta la fecha, no tenemos la capacidad de leer la mente de los demás. Sin embargo, pensadores, estoy seguro que con poco que os relajéis, entraréis en algún ejemplo donde una persona te dice, oye, tráeme aquello de allí. Y tú dices, ¿cómo? Tráeme aquello de allí, porque la persona que está emitiendo el mensaje está dando por entendido lo que decíamos, que si tu compañero realmente está en el meollo, estamos arreglando un coche, por ejemplo, oye, tráeme aquello de allí. Puede ser una llave, puede ser un destornillador, puede ser el aceite, ¿no? Entonces, como nadie la mente en comunicación, jamás hay que dar nada por entendido. Imagino que, igual que yo, tú tendrás montones de ejemplos, David. Sí, pero mira, fíjate que me estoy acordando claro, es que esto pasa en todas las facetas de nuestra vida, no solamente pasa a nivel de trabajo. Fíjate que me pasa con ciertas personas en mi familia, por ejemplo, pues la frase esta, casi lo has dicho tú, ¿no? De tráeme eso que está ahí, pero ¿esto el qué? Sí, hombre, que está ahí en la cocina o que está ahí en el comedor. Pues ya, pero hay, en el comedor, 40 metros cuadrados de comedor. ¿Dónde en el comedor? Y, o sea, no somos adivinos, no te llamas rapel y no sabes lo que la gente tiene en la cabeza cuando te pide las cosas, ¿no? Dar por entendido que la otra persona está dentro de tu cabeza es, yo creo que el inicio básico de la falacia, ¿no? En este caso. Sí, sí, sí. Aparte, para pasar directamente ya a la segunda, yo recuerdo en comunicación, no hace mucho, la persona con la que contrastaba, que era la que le presentaba pues un poco las notas de prensa, etcétera, pues teníamos muchos problemas en este sentido, llegando a decirme ya al final, ya en más de una ocasión, es que siempre preguntas mucho, siempre... Y es el hecho de que cuando tú tienes que hacer un redactado, si la responsabilidad es tuya en comunicación, tienes que tener todo muy claro, es decir, el escenario tiene que estar blanco, brillante, el contexto, tú tienes que saber exactamente el qué. Si tienes que escribir en nombre de la otra persona, además, tienes que entender un poco el tono, el color que le quiere dar la otra persona, pues hasta a esta persona el hecho de que yo le preguntase uh, cosas, espacios que para mí quedaban vacíos y que mi única intención era potenciar la comunicación y que saliera lo mejor redactada posible, para esa persona que debía tener la idea de que yo tenía que saber todo lo que él pensaba, era una contraindicación. Es decir, a esa persona no le caía bien que yo le hiciera tantas preguntas. Aquí entramos ya en temas también de baja autoestima y de que la otra persona podía entender que yo le preguntaba las cosas, no por enterarme yo, sino para ver quizás si él las sabía. Es decir, aquí ya entramos en otros aspectos, incluso de la psicología que no vienen al caso, pero que es interesante, pues porque yo había veces que decía, yo no voy a escribir esto hasta que no le haya vuelto a preguntar a esta persona, si no es Claro. hoy, mañana. Y si luego tengo que retrasar el artículo, la nota de prensa, pues lo retraso. Fíjate que hemos hablado últimamente también de micromanagement ¿Mm? y el micromanagement muchas veces se produce también por causa de esto, ¿no? No, Correcto. no confío en los miembros de mi equipo porque deberían saber ya cómo quiero que se hagan las cosas y no lo saben, ¿no? Y es que cada uno es autónomo también y cada uno, es Claro. decir, no es que sea autónomo, es que los tenemos que hacer autónomos, si no, no. Al final realmente el equipo si no es autónomo no nos sirve, ¿no? Pero la cuestión es esta, que al final que no demos las cosas por entendidas, no demos las cosas por hechas. Fíjate que hemos hablado también de las reuniones, ¿Mm? de cómo se tiene que poner, cómo se tiene que agendar una reunión con gente, ¿no? Joder, pues tienes que saber a quién llamas y sobre todo tienes que explicar por qué les convocas. A veces no basta con lo que tú pongas arriba en la convocatoria, por una descripción, porque muchas veces cuando sintetizamos o resumimos para una convocatoria, estamos dando por entendido
o estamos dando por hecho que las personas a las que les agenda la reunión van a saber para qué es la reunión, solo con leer 3 o 4 palabras que tú has puesto ahí y que en realidad no están definiendo mucho más allá, como mucho del tema. Entonces, yo creo que las cosas hay que explicarlas bien y si quieres que el trabajo se haga bien, lo tienes que explicar a la máxima perfección. Se hacen, por ejemplo, ya termino, se hacen los refinamientos, por ejemplo. Ujú. Si no se diesen las cosas, si todo el mundo entendiese a la primera las cosas como deben hacerse, no haría falta No haría falta. refinarlas. Entonces, bueno, pues tengámoslo en cuenta. No caigamos en este tipo de falacias, ¿no? Sí, sí. Fijémonos, pensadores, si son interesantes las falacias, que solo con la primera ya la hemos relacionado con 2 o 3 audios de nuestro Claro, podcast, con lo claro. cual, tiene mucha implicación. Vamos a la segunda, esta también es interesante, la de apelación a la autoridad. Esta ponemos un ejemplo, no tanto de empresa, pero es que es muy gráfico, es muy visual, ¿no? El comentario de no se puede superar la velocidad de la luz porque lo dijo Einstein. Eso no es así. No, no es que no sea así que lo dijera Einstein, porque si lo dijo, más lo postuló y lo demostró en la famosísima ecuación. Sin embargo, eso no es así por la ecuación de Einstein, sino porque estamos hablando de física y de las cosas que dijo Einstein, no acertó en todas, ni tampoco tenía razón en todas. Esa es la ciencia, ¿no? Entonces, un poco lo de apelación a la autoridad, y luego te lo dejo a ti, que también te gusta muchísimo la física, que es que no es por eso, que no es porque lo dijera una persona que nos transmite teóricamente, no hay que abandonar nunca el teóricamente, nos transmite relevancia, nos transmite seguridad, sobre todo desde el hecho de que nadie, ni siquiera los científicos más elevados, tienen la verdad absoluta de nada y se han equivocado en cosas o han postulado cosas que han sido verdad hasta que otro científico la ha desmentido por haberla postulado y demostrado luego él, con lo cual vamos avanzando, ¿no? Entonces, no es por eso que decir, es porque está matemáticamente demostrado que físicamente no se puede superar. Esto en la empresa, David, tenemos ejemplos Sí, para escribir una sí. enciclopedia, ¿eh? Sí, esto es así porque lo ha dicho el jefe y es el que sabe. Bueno, vamos a ver, la persona más relevante del mundo no tiene la verdad absoluta de nada, ¿vale? Esto yo creo que deberíamos, esta frase igual me la marco y todo. No creo que nadie tenga la verdad absoluta de nada, por muy relevante que sea. Yo creo que las afirmaciones y las negaciones hay que sustentarlas en los hechos, ni más ni menos. Y los hechos hay que demostrarlos, ni más ni menos. De hecho, en ciencia, estás hablando de ciencia, hablar de física, matemáticas. A ver, el método científico, ¿no? El método Absolutamente. científico que dice que una ley, que una teoría no se convierte en ley hasta que no se puede demostrar empíricamente. Eso Y es. el empirismo lo dan los datos. Ya está, no hay más que hablar. Cualquier cosa que se salga de eso es una falacia. Uh -huh. Vamos a entrar en la tercera, que este es un tema que especialmente me toca porque suelo hablar de las emociones, que es precisamente la apelación a la emoción, ¿no? El apelar a las emociones en frases del estilo, si no te indigna es que no tienes valores. Aquí hay una parte también que podríamos hablar de sesgos, sin embargo vamos a quedarnos hoy en las falacias, y es que no es que combinemos el raciocinio con las emociones, que así es como trabajamos las personas, que no las podemos separar y que somos, como ya hemos dicho en más de una ocasión, seres eminentemente emocionales que luego apelamos de vez en cuando al raciocinio pues para cerrar situaciones o acciones. Sin embargo, no podemos, y creo que es una de las cosas que hoy en día generan más problemas en el mundo. Creo que la semana pasada ha quedado espectacular lo de más problemas en el mundo. Creo que la semana pasada escribí en LinkedIn un post en el que hablaba de las cosas que no se correlacionan, es decir, de que hay empresarios, ¿no?, que te saltan siempre y dicen, yo no formo a mis empleados porque luego se van. Eso no correlaciona. Es decir, que tú puedes formar a tus empleados y que se vayan o no, y puedes no formar a tus empresarios y se irán o no.
con lo cual no correlaciona. Lo que pasa es que el empresario muchas veces, el profesional, lo emplea como excusa, ¿no? Entonces aquí muchas veces lo que no correlaciona es porque precisamente estamos manejando algo racional con las emociones y normalmente es cuando nos salta un poquitín el ego y no sabemos muy bien cómo explicarnos de que algo que se pueda explicar racionalmente tú automáticamente deberías asumir la responsabilidad. Sin embargo, como no nos gusta, tiramos directamente a las emociones a ver si nos podemos salir del ruedo. Mira, yo no soy psicólogo ni sociólogo, Yo eh, tampoco. y, pero hay una cosa que está clara y es que, o bueno, que está clara, fíjate lo que estoy diciendo, hay una cosa que está clara, ¿no? Yo estoy transgrediendo y entrando un poco Es que en tanto el lo tuyo de ahora mecanismo como lo mío de de la falacia, antes, ¿no? Claro, exacto, es un entonces, poco falaz, ¿no? Apelamos sí, mucho a la sí, emoción. incluso iba a decir, es que el sentido común ya es algo, es mi sentido común, no el tuyo. Exactamente, exactamente. Pero bueno, la cuestión o lo que yo pienso en este caso es que los valores son algo, por una parte, muy personal y por otra parte, muy social. Y muchas veces incluso esos valores chocan entre ellos, ¿no? Entre el personal y el social, ¿no? Entonces, claro, al final es como muy subjetivo, ¿no? Es como muy subjetivo. Fíjate que estamos diciendo bueno, el apelar a la emoción. Es que las emociones son subjetivas. Cada uno tiene las suyas y cada Eso uno es. tiene sus circunstancias, sus cargas, sus mochilas, eh, cómo han crecido, cómo han vivido, qué han estudiado, qué no, con qué han trabajado, con qué no, con quién se han juntado en su vida, con quién no. Pues al final, lo que no podemos decir, oye, es que si tus valores no son exactamente igual que los míos, no puedes decir nunca, pues eso, si no te indigna, es que no tienes valores. Creo que esa frase está, o sea, yo no creo, sinceramente, que exista un contexto donde esa frase pueda ser válida directamente. Precisamente por eso, porque los valores pueden cambiar de una persona a la otra, incluso personas que viven en la misma casa, juntas, y que llevan toda la vida Sí, juntos, sí, incluso esas personas pueden a veces tener valores diferentes, aunque sean absolutamente. compatibles, pero diferentes. Entonces, no puedes sustentar una verdad sobre unos valores que son exclusivamente tuyos, ¿no? Y ahí es donde yo encuentro que realmente tiene peso este tipo de falacia como falacia en sí. Ujú. Es así. Bueno, vamos a hablar de la cuarta, que es la que se denomina engaño estadístico. Esta incluso la vemos en ejemplos de la tele. Este en concreto lo es, que es el 80% de los dentistas recomiendan esta pasta. Y luego entre paréntesis abajo chiquitín, muy chiquitín, pone encuesta a 5 dentistas. Claro, no hace falta ser un gran experto en estadística para entender que el espectro del análisis es inválido. Es decir, 5 dentistas no son un muestreo válido para ningún tipo de estadística. Incluso podrían estar los 5 en un pueblo y vete a saber tú. Con lo cual, añadía un poco también el ejemplo que esto lo extrapolamos y tú y yo, David, lo hemos comentado veces, ¿no? El típico de, oye, pues el 78 de las empresas ya han implementado la IA en sus estrategias de negocio y tal. Vale, pero tú a qué empresas has entrevistado, a qué tipo de empresas, ¿no? A las del IBEX 35, a empresas de más de 3.000 empleados, donde la probabilidad puede a lo mejor ascender al 78%. Sin embargo, este tipo de empresas, si a lo mejor suponen el 1% de las empresas de España, aunque sea un 78%, no es un escenario estadístico válido para el 98,5-99% de pymes que están en nuestro país. Entonces, lo decías tú muy bien antes, ojo con los datos, hay que aportar datos. Es decir, los argumentos se basan en razones y las razones se basan en datos. Ojo con esos datos, que también tienen que ser válidos. Hoy en día todos en política vemos cómo se falsean los datos de las estadísticas. Entonces hay que tener cuidado también con esta falacia. Sí, de hecho incluso los vemos mentir a los políticos, pero radicalmente. O sea,
Y fíjate, llegan los políticos con su tarjetita, con su cartulina y te enseñan el gráfico y te enseñan el porcentaje y todo. Y muchas veces eso está incluso manipulado, que es incluso ya caer en la mentira, ¿no? Eso es. Directamente. Sí, sí, sí. Yo no creo que cuando una persona en una reunión, por ejemplo, diga, es que el 50% de los clientes o es que el 70% de los clientes trabajan con tal tecnología o hacen tal cosa o funcionan así. Eh, yo, a ver, yo no creo que esa persona esté mintiendo. Esa persona lo que está diciendo es, en la experiencia de los clientes con los que yo he trabajado, me he dado cuenta que aproximadamente, ni siquiera es un dato exacto. Ujú, Muchas veces que tú dices un 70% y no estás dando un dato exacto, estás dando un dato mentalmente aproximado para ti. Entonces, volvemos otra vez a caer en el tema de la opinión personal. Y no solamente eso, sino que incluso yo esta falacia la veo muy relacionada a la falacia de apelación a la autoridad, ¿no? Porque automáticamente estás convirtiendo alguien relevante, lo estás convirtiendo en el valor absoluto, ¿no? Y aquí eso es. estás cogiendo unos datos que muchas veces no se sustentan en algo de absoluto valor, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Dónde realmente se puede hacer eso? Oye, cuando tú tienes unos datos reales, contrastados, validados científicamente, en el sentido de matemáticamente, estadísticamente, donde esa estadística se ha realizado bajo el paraguas de las normas estadísticas necesarias para esa estadística, y entonces puedes decir sí, pero es que eso no lo hace nadie nunca. Ujú, Todo el es mundo así. cuando da un dato de este estilo, normalmente le suele venir por inspiración divina. Entonces, cuidado con eso porque nos equivocamos mucho con eso, nos equivocamos. Es decir, caemos en la falacia, no en esta, seguramente en muchas también caemos de forma inconsciente y sin querer, ¿no? Porque al final Por somos seres supuesto. humanos y tiramos de ellas, ¿no? Pero cuidado, cuidado con este tipo de falacias porque cuando tú estás dando un dato numérico, eso suele tener un peso psicológico importante. Entonces, y se utiliza, y los políticos, lo hemos visto, los políticos lo utilizan constantemente. Entonces, cuidado con identificar estas falacias. Sí, sí. Igual la del engaño estadístico, esta que estamos comentando, yo quiero poner un ejemplo que seguro que muchos de nuestros pensadores lo conocen. Santiago Bilinkis, argentino, eh, pone muchísimos ejemplos de estudios y él se cura en salud de la manera, para mí, más intuitiva y de más sentido común que hay, que es que cita el estudio. Entonces, toda persona que dé un dato, 78%, o no te cuesta nada citar el estudio, con lo cual sí, como dices tú, ya puedes estar dotando de una relevancia, pues si dices que el estudio es de Stanford y la gente puede mínimamente buscar en Google a ver si en Stanford hay algún estudio de eso y le salen 7, lo que es un poco arriesgado, pues eso es ir dando números o incluso inventarnos números, como has comentado tú bien. Pero creo que si tú tienes una información válida o si dices, oye, pues mira, tengo un audio que compromete a una persona, si no lo tienes, tu destino final es hacer el ridículo, porque en un momento u otro te lo van a pedir y no lo vas a tener. Entonces, el hecho de poder aportar esa parte de valor que haga que la parte de definición de la falacia, que es razonamiento incorrecto, engañoso o inválido, pues ya queda un poquitín atrás, ¿no? Entonces tú lo que haces es, ahí sí a lo mejor puedes dotarte de un poquitín de crédito porque estás aportando el valor de una información numérica muy interesante que además la gente puede consultar. Vamos a por las dos últimas. La quinta es interesantísima, la del coste hundido, ¿no? Que es, bueno, el típico ejemplo, oye, me gasté una pasta en esta web, no me funciona bien, no es lo que yo quería, lo que pasa es que ahora no puedo cambiarla. Ya te digo yo que sí, que la puedes cambiar. Es Claro, decir, el claro. dinero ya te lo has gastado. Debes cambiarla. Eso es, correcto, debes cambiarla. ¿Por qué? El dinero ya te lo has gastado, está en el pasado, aunque haga 2 meses, ¿no? ¿Y eso qué hace? Pues eso condena determinados escenarios de la empresa, pues porque solo por el hecho de haberte gastado 2.000 euros en una web hace 6 meses,
según tus números también medio inventados, no poder volver a hacer una web hasta dentro de aquí 3 años. No, no. El tema es que no le estás sacando rendimiento a la web que tienes. Ah, es que es dinero perdido. Da igual, ese dinero ya está en el pasado. Entonces, tanto si la cambias como si no, lo que hiciste, ya lo hiciste, la gastaste, tienes esa web. Entonces, tú tienes que elegir entre si vas a seguir malutilizando esa página web, infravalorando la identidad de marca de tu empresa, porque la gente, si lo ves tú, la gente también lo va a ver, o tomar una decisión de hacer una web nueva. Creo que hay muchos ejemplos en empresa de la falacia del coste hundido que de verdad nos pasan mucha factura. Mira, yo creo que aquí hay que tener en cuenta una cosa, un tema de diferencia de conceptos que para mí es importante. No es lo mismo comprar que invertir. No es lo ¿Mm? mismo. No es lo mismo. Cuando tú como persona te compras un coche, estás comprando un coche. Has comprado un coche. Si ese coche no te funciona bien, no te sale bien, no hace lo que tú quieres, no corre lo que tú quieres, etcétera. Es decir, si ese coche al final no te sirve, lo has comprado, posiblemente no puedes aparcarlo en el garaje y comprarte otro. Eso has hecho una compra. Pero cuando tú gastas un dinero en una empresa, lo que estás haciendo es una inversión. Uh Y -huh. las inversiones pueden ir bien o pueden ir mal. Las inversiones son una lotería. Tú estás invirtiendo en algo. Luego vamos a ver si consigues amortizarlo. Si tú has comprado una web, has comprado un ordenador, has comprado una furgoneta para el reparto de tu producto, etcétera, si tú has contratado a alguien y durante el periodo de prueba no lo supera porque no cumple con tus expectativas, eh, bueno, tú estás haciendo ahí una inversión, eso no va a retornar. Uh Eso -huh. no va a retornar. Lo que tienes que hacer es trabajar en conseguir ese ROI después, no ese retorno, ¿no? Pero, pero una inversión sigue siendo una lotería. Y los gastos que nosotros hacemos a nivel empresarial son loterías. Lo que pasa es que tenemos trabajar en ese gasto, no es trabajarlo una vez que ya lo has realizado. No es cuando ya has hecho la inversión, sino todo lo que tú tienes que hacer para garantizar que esa inversión salga bien. Es decir, si tú has comprado una web y no te está yendo bien, pues un determinado componente, un determinado porcentaje, no sé el cuál, de, de esa acción de invertir en esa web, pues seguramente no lo has hecho bien, que es la previa. Uh -huh. Es la previa. ¿Tú has hecho todo el estudio de exactamente lo que tú querías, exactamente cómo tenía que funcionar, a dónde te tenía que llevar, cuánto tiempo vas a tardar en amortizar eso? ¿Has participado en la creación del proyecto? Cuando te han presentado el presupuesto, ¿te has fijado que exactamente venía así? ¿Qué acciones vas a tomar después para que esa inversión al final consiga salir a flote? Oye, si te han cobrado y no te han hecho lo que tú esperabas, ¿vas a demandar? ¿No vas a demandar? En fin, todas esas circunstancias que no aparecerían porque tú como persona te vas a comprar un coche, sí aparecen cuando haces una inversión, que es lo que hace la empresa. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que como particulares no podemos hacer inversiones? Sí, pero como particulares las trabajamos de otra manera. Uh -huh. Entonces, ahí es donde tiene que ir eso. Lo que no puede ser de ninguna manera es que si a ti una inversión que has hecho no te está funcionando bien en la empresa, no por ese motivo tienes que cargar con ella durante todo el camino o durante toda su vida relativamente útil. Porque eso lo que va a hacer es fastidiarte, no dejarte avanzar, ponerte trabas, va a ser un escollo, van a ser baches continuos. Entonces, de eso nada. Me he gastado 35.000 en un proyecto web y no va, pues no me lo como. Tu empresa tiene que continuar. Esos 35 ha sido una mala inversión y los tiras a la basura, pero tienes que pedir otra web. Uh -huh. Fíjate que esto está muy relacionado con la resistencia al cambio y es un lastre Claro, tremendo para las empresas. así Bueno, y vamos es. ya con la última, que esta también es muy chula, la falacia de división, que es el sector mejora, nos va bien a todos. Eso para nada es así. Es decir, hay que tener muy en cuenta que lo cierto del todo no es cierto para cada una de las partes, o no tiene por qué serlo, o no debe serlo. Es decir, incluso aunque sea por estadística.
El promedio, esto que tenemos aquí, que el promedio puede subir mientras la mayoría empeora, esto también está muy relacionado con bueno, lo que se llama la sabiduría colectiva, ¿no? Que es que tú puedes elegir 1.000 personas, pedirles un dato y esas 1.000 personas, una te dirá uno, la otra te dirá 1.000.000. Sin embargo, al final aparece una campana de Gauss donde el valor acaba acercándose muchísimo, muchísimo al valor real, aunque haya personas que hayan dispersado mucho sus valores. Al igual que la sabiduría colectiva, existe la imbecilidad colectiva, que Claro. es que cuando hay personas que desconocen un tema, entre ellas se van retroalimentando hasta el punto que llegan a creerse lo que se dicen. Con lo cual, de cada vez hay más imbecilidad, ¿no? Esto está demostrado, hay estudios hechos. Entonces, claro, estamos en un punto en el que puede haber sectores en los que todo el mundo vaya navegando porque la corriente va hacia ahí, pero están tapando el agujero de su barca que le entra agua por no entender que a lo mejor no pueden ir en la velocidad del rápido que van las demás barcas. A lo mejor él se tiene que parar en la orilla y tiene que arreglar su barca como toca. Entonces, esta falacia es muy destructiva. Esto lo vemos siempre. Hemos puesto muchas veces el ejemplo de que cuando estás en una comida de empresarios, cuando estás en un networking, ¿para qué son las comidas de networking? Pues para conocer gente y para ver si hacemos más negocio. Si realmente a todo el mundo le va tan fantásticamente bien como dicen en las comidas de empresa, ¿para qué están allí para conocer gente y hacer más negocio? Pues porque ni lo uno es tan grande ni lo otro es tan pequeño. Es decir, ni me va tan excelentemente bien, ni me importa nada conocer gente. Claro que sí que me importa conocer más gente porque mi empresa tiene que seguir funcionando. Entonces creo que esta falacia también es digna de tenerla en cuenta, de apuntarla, de reflexionarla y de ver cómo estamos nosotros y nuestra empresa en relación a ella. Mira, hace poco, hace poco salió un tema parecido también en una charla y hubo alguien que dijo, y me perdonáis la expresión, esto es como ir al puticlub y encontrarte al vecino, ¿no? Y hacerte el loco. A ver, fíjate la tontería, si al final él ha ido a lo mismo que tú, Efectivamente. tiene el mismo miedo que tú, ¿no? Pero bueno, Sí. quitando la broma esta, yo creo que no hay que dormirse los laureles y mucho menos cuando son laureles ajenos. Es decir, que a ti, que todos los zapateros de tu pueblo estén haciendo grandísimo negocio, no quiere decir que a ti te vaya a ir igual de bien que a ellos. ¿Por qué? Porque sus métodos, sus procesos de venta, sus procesos internos, su comunicación externa e interna, es decir, hay un montón de cosas que pueden hacer, estar haciendo esos zapateros y que tú no. Y nosotros hemos hablado muchas veces del tema del momento tecnológico Ujú. o hemos hablado de modernización, pero sobre todo hemos hablado de qué cosas tienes que hacer para ir como mínimo a la par que tu competencia. Pues si no vas como mínimo a la par de tu competencia, el mercado se te va a comer. Entonces, yo creo que se trata un poco de esto, ¿no? Es decir, está bien fijarse en cómo va tu sector, pero tú tienes que seguir trabajando para mantenerte en la cresta de la ola de tu sector. Y ya está. Y esto es así. No porque... no, es que todo el mundo se forra. Hace un rato antes estamos hablando de esto, ¿no? Coño, pues yo conozco gente que se ha forrado haciendo esto, ¿no? Bueno, eh, una cosa que no tenía nada que ver con esto, ¿no? Pero fíjate, no te puedes tú ver reflejado de esa forma tan nimia, ¿no? Es decir, que todo el mundo se forre vendiendo zapatos no quiere decir que tú te vayas a forrar vendiendo zapatos. Así es, Y ya está. Y esto va de eso. Esto así va de es. eso. Bueno, pensadores, hemos estado un buen rato hablando de falacias, hemos disfrutado mucho, esperamos que vosotros hayáis disfrutado como mínimo igual que nosotros. Y nada, como siempre recordaros, suscribíos si habéis llegado indirectamente a este podcast, suscribíos, así os llegará siempre la notificación
de que estamos publicando audios nuevos y que esto os lo vamos a dejar en la caja de texto. Suscribíos también a nuestra newsletter semanal Hablamos el jueves. 1 minuto de lectura, una semana de reflexión. No os la perdáis, de verdad que os va a gustar mucho. David, como siempre, un placer gigante y nos vemos en el próximo audio vídeo. Placer es mutuo. Hasta la próxima.